Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando lleguen a ver esto. Otra vez aquí estoy otra vez conversando con un gran científico acá de Panamá en esta ocasión. Y bueno, ahora nos vamos con la especialidad de los moluscos, ¿no? Una especialidad o un grupo de animales tal vez poco conocido, salvo lo que nosotros vemos en las playas, pero a profundidad no lo conocemos tanto, ¿verdad? Así que no, sin perder el tiempo, pues le doy la bienvenida acá al doctor Félix Rodríguez, y bueno, para que se presente y nos dé algo ahí de su currículum. Bueno, muy buenas noches o buenas tardes o buenos días. Como bien dijo Sam, no sé en qué horario lo van a estar viendo, pero gracias por estar aquí y gracias Sam por esta entrevista. Ciertamente el grupo de los moluscos, a pesar de que los vemos por todas partes, las conchas, y que han estado asociados en la vida del hombre desde hace muchos milenios, probablemente no mucha gente sabe para qué sirven, más que para comer en algunos casos, pero tienen múltiples usos. Bueno, como ya San lo mencionó, mi nombre es Félix Rodríguez. Yo soy biólogo, egresado a la Universidad de Panamá, hice mi licenciatura en la Universidad de Panamá en la especialidad de zoología, pero me especialicé más que nada en el aspecto de biología marina. Y mi tesis fue realizada en moluscos. Y de allí entonces nace mi interés en el estudio de los moluscos. Posteriormente tomé una maestría en geografía ambiental porque quería unir lo que eran los aspectos biológicos con el aspecto ambiental. Y también tengo experticia en lo que tiene que ver con la paleontología, específicamente dentro del ámbito de la biología marina. En este caso es la paleontología marina, enfocado también al estudio de los moluscos. Y he hecho algunos cursos especializados en otras latitudes, como por ejemplo en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, en Brasil. Esa es parte Claro, del currículum, ¿no? genial, genial. Bueno, para ir de lo más básico a lo más específico, si nos da una pequeña definición de lo que es un molusco. Bueno, la descripción más básica que les pudiera dar, que son organismos invertebrados que suelen tener una concha. En el caso de los moluscos, los dos grandes grupos, son 7 grupos, pero los grupos más grandes en realidad es el grupo de los bivalvos, como la palabra lo dice, que tienen dos conchas o dos valvas, y los gasterópodos, que son univalvos, o sea, una sola concha. Yo traje algunos ejemplos aquí que más adelante se los voy a ir mostrando. Entonces, recapitulando, son invertebrados. Ellos ocupan diferentes hábitats, desde marinos, terrestres, de agua dulce, y se pueden encontrar desde los trópicos hasta zonas australes. ¿Con cuántas especies de moluscos habrán en Panamá o se han descrito actualmente en Panamá y cuántas se calcula pues, que faltan por conocer aún? Bueno, espera, esa es una pregunta bien interesante y en otra ocasión me han hecho esta pregunta y es un poquito difícil desde el punto de vista de cuantificar exactamente cuántos moluscos tenemos en Panamá. Eh, una de las ventajas que tiene Panamá es que tenemos dos costas muy próximas, la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico, y eso aumenta el número de especies que tenemos en Panamá. Pero haciendo un cálculo aproximado, se dice que podríamos tener arriba de 3.500 especies entre ambos mares. La mayor diversidad la encontramos en el área del Caribe, precisamente porque se dan diferentes hábitats. Estamos hablando de zonas arrecifales, zonas de manglares, zonas de pasto marino, y esto aumenta la diversidad. Descripción de nuevas especies, sí, se han descrito muchísimas nuevas especies para la ciencia, específicamente a Panamá. Algo que es importante recalcar es que los moluscos no son solamente animales grandes. Estamos hablando que los moluscos pueden ser tan diminutos como el grano de un arroz o muy grandes como el tamaño de una pelota de básquetbol o mucho más. Entonces, en el caso de los micromoluscos, ese es otro mundo gigantesco. Y hay algunas personas que se dedican a este grupo en particular y básicamente hay mucho por descubrir y mucho por hacer. Otro de los grupos importantes donde todavía en Panamá estamos en pañales es el grupo de los moluscos terrestres o arbóreos. Los trabajos más recientes, por darte una fecha, datan de mediados del siglo pasado.
Y a partir de eso hay muy pocos trabajos que se han hecho en este ámbito en lo que tiene que ver con moluscos arbóreos. Entonces hay una gran posibilidad de encontrar muchísimas nuevas especies. ¿Por qué usted considera importante el estudio de los moluscos? Ya más o menos nos habló algunas cosas. Bueno, yo lo enfocaría en varios ámbitos. Primero, la importancia médica, porque, por ejemplo, hay moluscos que tienen importancia médica en el sentido de que tienen ciertas toxinas que el hombre ha podido sintetizar en laboratorio y que actualmente se están utilizando como drogas, como anestésicos. Y desde el punto de vista médico tiene su importancia. En el caso, hay un grupo muy particular que se estudia, no en Panamá, pero en otras latitudes, que se llaman conos o conus. Estos animales tienen glándulas de venenos y estas glándulas de veneno secretan una sustancia que se llama conotoxinas. Y estas toxinas, en algunos de estos animales o de este grupo, se dice que son tan potentes como la morfina. Entonces, tiene importancia médica, importancia veterinaria desde el punto de vista de que algunos moluscos pueden ser plagas. Entonces, se necesitan ciertos controles. Y, por ejemplo, hay moluscos que son invasores, precisamente porque se reproducen en cantidades. En el caso, por ejemplo, de un grupo en particular que se llama mitílides, son unos bivalvos pequeñitos, y estos bivalvos lo que hacen es que obstruyen tuberías, por ejemplo, en lagunas, se pegan en los cascos de los barcos. Entonces, estos son dañinos. Entonces, ahí hay estudios para esto, o pinturas que se utilizan especialmente para evitar que estos animales a nivel de las larvas se peguen a los cascos de los barcos o que en los muelles y en otro tipo de hábitats. Entonces tenemos la parte veterinaria, la parte médica, la importancia comercial, que es la más conocida, porque también muchos moluscos el hombre lo ha utilizado desde tiempos inmemoriales como alimentación. Otro de los aspectos importantes que tienen los moluscos es que sirven también para datar o fechar desde el punto de vista de la arqueología y de la paleontología. Son muy importantes y se utilizan muchísimo para fechar o para datar y también para recrear hábitats en el pasado. ¿Se han escrito moluscos en Panamá recientemente? ¿Hay alguna especie de data que diga, bueno, tal especie de molusco ha desaparecido de la vertiente pacífica o caribe? Extinciones como tal muy recientes realmente no, pero como están asociados a diferentes hábitats, como mencioné anteriormente, como pastos marinos, los manglares, los arrecifes, y que estos hábitats han sufrido mucha presión por parte de nosotros los seres humanos, obviamente que al desaparecer estos hábitats también desaparecen las especies que están asociadas a esos hábitats. Entonces sí, hay un peligro latente de desaparición o desconocimiento de nuevas especies por la destrucción, principalmente con lo que tiene que ver con los hábitats donde están estos animales. En Panamá se han encontrado fósiles de moluscos. ¿Cuál sería el más antiguo que usted conoce que de repente se habrán encontrado? Pues sí se han encontrado. Sí, precisamente Panamá, para muchos investigadores, para muchos científicos, es como si fuese un gigantesco laboratorio abierto, ¿no? El área donde tú estás, en Puerto Armuelles, precisamente hay muchos sitios fósiles que hemos estudiado en el pasado, por ejemplo, en el área de Puerto Armuelles, en el área de Burica, hay muchísimos sitios fósiles en esas zonas, en el área de Colón, en la vertiente Caribe, en lo que se conoce como la Formación Gatún, es uno de los sitios más estudiados desde el punto de vista de paleontología y que alberga gran cantidad de restos fósiles de moluscos. La carretera nueva que va hacia Colón, la carretera transísmica, prácticamente es un paseo que nos recuerda que Panamá estuvo sumergido hace muchos millones de años. De ambos lados de las carreteras, en los cortes que hay hacia la provincia de Colón, la gente puede ver esos puntitos blancos. Cada uno de esos puntitos blancos representa fósiles de moluscos de hace muchos millones de años. Grandioso, ¿no? Eso no lo sabía. no lo había escuchado. Sí, cuando vayas a Colón, recuerda mirar, cuando estás llegando ya a la provincia, cerca de Sabanita, mirar
a ambos lados de la carretera, esos cortes que se ven, esos puntitos blancos son moluscos y son fósiles de hace 10, 11 millones de años, por darte una fecha aproximada. Tremendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, esa área o algún día fue un fondo del mar. Es correcto. Hace 10, 11 millones de años toda esa zona estuvo sumergida debajo del mar. Sí. ¿Qué cosas nos podría contar así de los moluscos que fue lo que le capturó pues esa atención? Una de las cosas que más me llamó la atención de los moluscos fue precisamente la plasticidad, o sea, la forma que tienen estos animalitos que son tan diversos y que son muy coloridos, ¿no? Hay animales que son muy sencillos en cuanto a su ornamentación, pero hay otros que son súper elaborados. Entonces, ¿por qué son tan elaborados? Me hacía yo esas preguntas hace muchos años atrás, de por qué tienen esas espinitas, por qué tienen esa forma, por qué son tan globosos, por qué algunas caracoles son tan brillantes. A nivel más microscópico, la misma estructura o la estructura que ellos utilizan en algunos casos para alimentarse, que tienen una forma espectacular de los dientes. Si pudieran ver algunas imágenes, se darían cuenta de cuán elaborados están estos pequeños dientecitos y la forma que tienen para adquirir alimento y que cambia entre uno y otro. Es todo un mundo, o sea, y eso me llamó mucho la atención, sobre todo cuando iba a la playa, a los manglares y veía un caracol aquí de una forma, otro allá de otra forma, las agregaciones, en el caso de los bivalvos que están todos como juntitos en racimo, y un caracol por allá todo espectacular, o el animal debajo de una concha, de una roca, que poniendo huevos, la forma que tenían para colocar sus huevos, o sea, todo ese tipo de interacciones, la verdad que me cautivó y me enamoró, o sea, hasta el día de hoy. ¿Qué diferencias hay entre la comunidad de moluscos del Caribe con respecto a la del Pacífico? O sea, hablo que en una vertiente hay mayor cantidad que otro. ¿Qué será eso que lo causa? Bueno, como decía hace un ratito, pues la gran diferencia es el hecho de los hábitats. Si vamos al Caribe, la ventaja que tenemos en Panamá, que nos podemos desplazar de un océano al otro en cuestión de 1 hora, 2 horas, ya estamos en un océano o en el otro, y podemos ver cuando llegamos al Caribe estas aguas cristalinas, transparentes, aguas azules, y el arrecife, la gran cantidad de colores que tiene. Entonces, allí en ese hábitat, precisamente en lo que tiene que ver con el arrecife de coral, la gran cantidad de animalitos que están en esas oquedades o asociados a los pastos marinos es enorme y es bien interesante, ¿no? Cuando vamos al Pacífico, que se ven aguas un poco más verdosas, más oscuras, los moluscos que vamos a encontrar están más asociados a los ambientes con sedimentos, ¿no? Con muchos sedimentos. O en las playas, cuando baja la marea, los vamos a estar encontrando entonces debajo de rocas. Y ahí entonces son animales las conchas un poco más grandes, mientras que en el Caribe tenemos estos animales con esta gran coloración y formas, pero porque están asociados a hábitats distintos y de alguna manera también por tener algún tipo de camuflaje. Hay que recordar también que los moluscos sirven de alimento a otros invertebrados y vertebrados. Entonces ellos tienen que buscar algunas estrategias para escapar de esos depredadores. Y la estrategia que utilizan es básicamente ese camuflaje. Y una de las cosas pues, que más me llamó la atención, o sea, que me motivó más por hacer la entrevista, fue cuando el doctor Martín, que es un arqueólogo que vino a hacer trabajos acá en Panamá la Vieja, pues me habla sobre la importancia que tenían los moluscos en los antiguos pobladores que habitaban Panamá. De hecho, la única vez que he visitado Panamá la Vieja, observé pues que como que los pisos estaban llenos como de conchas. Y bueno, eso me quedó siempre en la mente, de ver cómo lo utilizaban, ¿no? Y otra cosa, por supuesto, que me llamó la atención fue cuando el doctor Martín me hacía una descripción de cómo pudo haber sido lo que hoy es Ciudad de Panamá, gracias al estudio de los moluscos, o sea, de lo que pasó, de la desaparición de los manglares y de todo eso. Así que no sé si me podría ampliar sobre eso. Sí, claro, cómo no, Sam. Mira, como decía anteriormente, la importancia que tienen los moluscos en diversos estudios, esta es una, ¿no? Es un auxiliar o un apoyo para ciencias como la paleontología y la arqueología.
en el caso del trabajo arqueológico que se hizo con el doctor Juan Guillermo Martínez, esto sí, precisamente está basado en hallazgos de moluscos que estaban asociados a los entierros. Entonces, mediante los moluscos se pudo encontrar evidencia anexa de qué comían. Recordemos que los moluscos, muchos de estos moluscos, en el caso de los bivalvos, son una fuente de proteína importante y de fácil captura, porque en el caso de los moluscos en el Pacífico, los bivalvos, se capturan en grandes cantidades. Entonces, simplemente esperar la marea baja y las personas que se dedican a este arte los colectan, agua caliente, y ya tienen una fuente de proteína. Hay otras especies, como la que bien mencionó el doctor Martínez, Martín, es el hecho de que algunas se tenían que desplazar hacia grandes distancias para entonces colectar estos animales, como en el caso de la pintada mazatlánica o la ostra perlera. Cerca de lo más cercano que encontramos este tipo de moluscos, estamos hablando de Taboga o en el archipiélago de las Perlas, y de ahí el nombre. Entonces, el saber de dónde provenían estos grandes bancos de conchas nos da pie para decir, bueno, esta gente se desplazaba X cantidad de distancia para capturar estos moluscos. Y como no son moluscos que se encuentran en la baja mar, o sea, cuando la marea se retira, sino que están asociados a ambientes de aguas más profundas, aguas medias, eso daba pie a pensar de que estas personas entonces tenían que bucear para encontrar estas conchas, ¿no? Y traerlas luego hacia el continente, hacia tierra firme. Entonces, la gran cantidad de esos moluscos que hoy día se pueden encontrar en estos asentamientos como Panamá Viejo hace pensar de que era muy abundante. Entonces, la frecuencia con que se iba a colectar, pues, era grande, ¿no? Para tener esa gran cantidad de estos moluscos. Y de hecho lo fue. ¿Qué obras usted ha escrito sobre Panamá? ¿Qué obras tiene? Bueno, a nivel de ciencias, ya como temas más especializados, ahí podrían encontrar en Google, colocar mi nombre y podrían encontrar diversos artículos desde el punto de alguna especie en particular, o trabajos que se han hecho ya sea con el doctor Juan Guillermo Martín u otros arqueólogos famosos dentro de la República de Panamá y el extranjero, que tienen que ver con asentamientos indígenas en la prehistoria. Trabajos específicamente en paleontología, la asociación de los moluscos, cómo eran los hábitats, trabajos, digamos, como el libro que edité hace unos años atrás. Aquí hay un capítulo exclusivamente que tiene que ver con los moluscos, ¿no? El capítulo 9 está dedicado exclusivamente a lo que tiene que ver a los moluscos. Esto está basado en un lenguaje mucho más ameno y más didáctico para personas que quieran saber un poquito más de los moluscos, pero hay otros trabajos sí que ya son a nivel de ciencia un poco más elaboradas con los nombres científicos y cuestiones mucho más técnicas, ¿no? Entonces sí, hay buena literatura que habla respecto de los moluscos, no solamente desde el punto de paleontología, no solamente desde el punto de arqueología, sino también trabajos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de especies indicadoras de contaminación en ambientes marinos costeros, ¿no? ¿Existen oportunidades para estudiantes que desean realizar tesis sobre moluscos? Sí existen, y yo los animo a que en el caso de los moluscos hay mucho por hacer. Pues los animo a que dentro de la Universidad de Panamá, en Chiriquí o en otras universidades, pues hay mucho por hacer. Hay muchos tópicos, muchos temas que se pueden tratar desde el punto de conservación, desde el punto de vista arqueológico, paleontológico, medicinal, como les decía. En el caso de las conotoxinas, en Panamá eso no se ha trabajado y hay un campo abierto. Hay una única especie en Panamá que, por ejemplo, no sé si lo puedes ver aquí, aquí tengo el ejemplo, se llama Conus dalí, es la única especie en Panamá con la capacidad suficiente o la letalidad para causar cierto daño a los seres humanos. Afortunadamente es una especie bastante rara, y no es que la vamos a encontrar en todas partes, pero aquí hay un potencial para estudios de lo que tiene que ver con las conotoxinas que te mencionaba anteriormente. ¿Y esta especie ya ha matado a personas en Panamá?
No hay ningún reporte, afortunadamente no hay ningún reporte, pero en otras latitudes como el Indo-Pacífico sí hay reportes. Por ejemplo, al año pueden estar, mueren entre 5 o 10 personas, por darte un número, es que están asociados precisamente, digamos, al primo hermano de este caracol. Y eso tiene que ver básicamente con personas que se dedican a extraer conchas para souvenirs o que están dedicados a colectar especies de peces exóticas para acuarios. Entonces, cuando interactúan en ambientes donde están estos animales, pues sufre ciertos percances. Porque lo que hace este animalito es que él tiene una especie de diente que tiene la forma como de un arpón. Entonces, se introduce en la piel y lo que hace es paralizar todo el sistema nervioso y de allí entonces puede provocar un paro respiratorio por la toxina que entra al cuerpo humano. ¿Me podría mostrar? Me dijo que al principio que tenía algunos especies que tiene allí, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, este, que es bastante elaborado, muy bonito. Este para nosotros sería una especie invasora porque no es de nuestras latitudes, pero actualmente se podría considerar como una especie ya panameña o autóctona. Esto se llama mitra o mitride. Esto está en el área del Golfo de Chiriquí, pero originalmente este molusco viene del Indo-Pacífico. ¿Cómo llegó acá a Panamá? Se cree que pudo haber llegado en barcos con turistas. Recordar que el área del Golfo de Chiriquí, donde tú estás en estos momentos, en el área de Chiriquí, vienen muchos veleros y hay algo que se conoce como el agua del lastre. O sea que un barco puede tomar agua para equilibrar el peso del barco y posteriormente navega con esa agua y esa agua después cuando llega a un puerto lo que hace es que libera eso que se conoce como agua de lastre, la libera y a nivel de las larvas que pueden viajar muchísimos kilómetros, pueden sobrevivir muchísimos kilómetros, entonces se depositan y cuando encuentra un ambiente apropiado lo que hace es que se reproduce. Claro. O sea, esa es una de las maneras que se cree pudo haber llegado especies como estas que no son de nuestras aguas aquí a... Esta es colectada en el Golfo de Chiriquí, la colecté en el Golfo de Chiriquí, o sea que esta es la evidencia palpable de que sí, está. Y hay algunas publicaciones del Shell Club de San Diego que mencionan también a esta especie como una especie invasora. Y son relativamente comunes, me dicen. No, esta es generalmente bastante rara, no son muy comunes porque como no es de nuestras latitudes, pues no es fácil de encontrar, no son fáciles de encontrar. Están asociadas a arrecifes y no son muy fáciles de encontrar. Ok, ¿tiene algún otro ejemplar? Sí, bueno, este es caribeño y este lo quiero mostrar porque este es en Colón, cualquier persona en Colón lo conoce. Este le llaman el burgao generalmente. Y el género es Citarum, en latín, Citarum pica, pero le llaman burgao. ¿Y por qué lo muestro? Porque esta especie es comestible. En Colón, en el área de Colón es un delicatessen, ¿no? Delicatessen. Pero esta es una especie que potencialmente podría desaparecer de nuestras costas, porque el hábitat y por el consumo excesivo de estos animalitos. Esos caracoles, esos moluscos, pudiesen tenerlos como una especie de lugar donde se puedan reproducir. Mira, sí, de hecho hay estudios, no con esta especie en particular, pero otra que se llama Strombogigas, el caracol grande rosado. Sí, ahí se intentó hacer un estudio con tipo granja en Venezuela, que es el más famoso, en Bahamas, en otras islas del Caribe, sí, se ha hecho. No es muy fácil, hay que invertir muchísimo dinero, pero no es tan fácil, porque el animal tiene ciertas características para la postura, para que los animales después se desarrollen. Pasa mucho tiempo, por ejemplo, el estrombo para llegar a edad reproductiva necesita alrededor de 6-7 años para llegar a edad reproductiva, una etapa reproductiva, pero luego los animales cuando están en esa etapa ellos necesitan ir a profundidades, 20-25 metros de profundidad y viven allí, y entonces solo llegan a la superficie los animales adultos para reproducirse en cierta época del año. Entonces hay que conocer toda la biología del animal para hacer este tipo de granjas, y muchas no han sido tan exitosas. Claro. Pero sí hay intentos para otros moluscos como bivalvos, sí hay, ostras, por ejemplo. Hay muchísimos cultivos en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica y en otros sitios. Para consumo, la carne
y para extraer perlas. ¿Tiene algún otro por ahí llamativo? Sí, claro. Bueno, mira, este que está aquí, este es muy brillante. Él es así, o sea, Así, no es una tiene de las la cosas que me enamoró. Mira Ajá. esta forma, ¿no? Es como que la naturaleza lo pintara, o sea, ves estos colores que tiene, eso es natural. Y por Claro. ejemplo, esta especie tiene estos patrones que tú ves aquí como triángulos, pero la misma especie cambia, los colores cambian. Eso se llama oliva, 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 sí, y es así, vive en arena, vive en arena. muy bonito. Sí, este también te lo quería mostrar porque es interesante, estuvimos hablando de los fósiles, este es un fósil de la isla de Escudo de Veraguas, es así. Muraciprea se llama, o ciprea. Todavía tiene, para mí es muy particular esta concha en general, porque, mira, a pesar de que es un fósil que puede tener cerca de 3.5 millones de años, todavía guarda algo de coloración. Y Sí, eso sí. es bien interesante. Quiere decir que el sitio donde este animal estaba lo preservó al punto de que guardó todavía la coloración. Esa especie, pues ya obviamente dejó de existir, ya no hay Sí, más. esta en particular, sí. El género todavía persiste. Este es otro fósil, Ojo, prácticamente de la misma familia. Este es más antiguo. Este tiene cerca de 11 millones de años y este es de la formación Gatún. Este es de la tremendo. formación Gatún. Ellos son fáciles de que se fosilicen, ¿verdad? Porque, En el caso de los moluscos, sí, generalmente la fosilización es bastante el proceso de fosilización de por sí es algo complicado para que se dé, pero en el caso de los moluscos, relativamente fácil, por el hecho de que los moluscos poseen concha. O sea, el cuerpo blando del animal desaparece, pero queda la concha. Hay una ok, transformación, entonces aquí hay un proceso de transformación genial. a nivel químico, ¿no? A nivel químico para mantener la concha. Otros caracoles, como por ejemplo este es del Pacífico. Este es una especie que se considera bastante rara para el Pacífico, es comestible. En el área de Taboga se da mucho. Cymatium se llama. Sí, Y es Mateo. grande y es un depredador. Este es un depredador. Por ejemplo, este animal es un depredador. Por lo que Wow. decía, entre ellos hay toda esta cadena trófica, ¿no? Entonces, este se considera un depredador. Es raro también. ¿Cuánto Sí. valdría un platillo de eso? Wow. Por ejemplo, a nivel de los moluscos para alimentación pueden ir desde un plato de conchas, ¿no? Que puede costar 4 o 5 dólares, hasta delicatessen, como el escargot en Francia, que pueden costar 25, 30 o más dólares. Sí, bueno, aquí quiero mostrarte otro, este es otro ejemplo. Tengo algunos que traje que No, tenía guardado hace mucho tiempo. Yo no tengo grandes colecciones, yo simplemente porque prefiero dejarlos en la naturaleza, pero cuando algo me llama la atención, los guardo y cada uno de estos caracoles que tú ves aquí tiene alguna historia de mi vida, ¿no? De donde los colecté o algo en particular donde estuve, cosas así. ese que está allí, ese existe, no es ningún fósil, Y ¿no? no, lo que le mostré último, por ejemplo, este no son fósiles, son Claro, recientes. Estos son del Pacífico, si ves el tamaño, claro. mira el tamaño aquí lo puedo poner en mi mano. O sea, es un animal bastante grande. Y él puede seguir creciendo. Este en particular puede seguir creciendo. Por eso que te decía que puede ser tan pequeño como el grano de arroz o tan grandes como una pelota de básquetbol. Claro. Hay una fotografía que me llama mucho la atención, que la vi hace muchos años y que me impresionó mucho, en una fotografía de una niña de 6 años que está metida literalmente dentro de las valvas de una concha. Así de eso se llama tridacna, es un caracol, un bivalvo que se da en Australia, en el Gran Arrecife en Australia. Entonces ahí se muestra la niña como especie de una escala para que se vea el tamaño que tiene esa concha. No sé, doctor, si tiene algo más que agregar. Bueno, gracias a ti, Sam, por la entrevista y por el interés de este grupo, que a mí me fascina. Podríamos seguir hablando aquí horas y horas porque realmente hay mucho que hablar y abarcar en cuanto al aspecto de los moluscos y la importancia, y que invito a los jóvenes que quieran realizar trabajo de investigación, llámese tesis, o simplemente por curiosidad, ¿no? Es muy fácil, el acceso para encontrarlo es muy fácil, ya sea
que vivan en Puerto Armuelles, que vivan en Chiriquí, o las personas que vivan en Colón, pueden estudiarlos, pueden verlos, ¿no? Yo he tenido estudiantes desde muy jóvenes, prácticamente adolescentes, con programas como en Senacid, de jóvenes investigadores hasta estudiantes ya universitarios. De hecho, actualmente tengo 3 y uno está estudiando un grupo que es de ahí de la universidad en Chiriquí. Estudiando la diversidad en los manglares en Chiriquí, así que espero que prontamente ya esté terminando la parte experimental para entonces comenzar ya con el escrito como tal. Para mí siempre es importante la parte de divulgación, porque creo que es importante y es algo necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo los trabajos de investigación que hacemos pues es contribución de los impuestos que todos pagamos. Entonces la ciencia tiene esa obligación de divulgar lo que se hace para el conocimiento de todo el público. Claro, muchas gracias por su tiempo y por allí me escribe por WhatsApp. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Sam, con mucho gusto. Bueno, un placer y que siga pasando buenas noches. Buenas noches a usted también. Gracias. Ok.